Padre, te honramos en esta mañana, Rey del cielo. Damos honor, gloria y alabanza a ti, al único y verdadero Dios, al inmortal, al invisible, al Rey que vive para siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la autoridad, tuya la soberanía. Gracias por regalarnos este día, Señor, un día más de tu favor, de tu justicia sobre nosotros. Gracias, Señor, por tu fiel amor con que nos has amado. Gracias por tu bondad, Rey del cielo, porque cada día tus misericordias son nuevas, Señor. Cada mañana se renuevan. Grande es tu fidelidad, dice tu palabra. Padre, hoy en esta mañana queremos compartir tu palabra. Pedimos del Espíritu de Dios la guía, la dirección, la instrucción para que todo lo que hoy podamos compartir sea, Señor, la instrucción del Espíritu de la profecía a través del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. A ti, Rey del cielo, sea toda la gloria, la honra, el poder y la autoridad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiciones con todos, reyes y sacerdotes para nuestro Elohim. Es un gusto poder compartir con ustedes desde nuestra sede. Gracias al Rey de los Reyes que nos permite comunicarnos a través de estos medios para compartir su palabra, su mensaje, el mensaje de vida, el mensaje de salvación, el mensaje eterno de nuestro Señor. Hoy quiero continuar con el tema la plenitud del Espíritu. En su parte número 16 voy a hablar acerca de, o complementar sería, acerca del código del reino que TRC, que conversamos la semana pasada, que tiene que ver con los tiempos de restauración de todas las cosas. Y hoy quiero hablar un poco más enfocado en lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia para poder cumplir el propósito del Dios viviente en este tiempo y estar preparados en este tiempo para entrar en este tiempo de restauración de todas las cosas que viene de parte del Señor, desde su misma presencia, o sea, la manifestación de su presencia sobre cada uno de nosotros. Quiero compartir hoy un pasaje bíblico, que está en Isaías capítulo 46, versículo 9 al 11, que dice de la siguiente manera: Acuérdese de los hechos del pasado, que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Yo soy Dios, no hay nadie como yo. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Llamo a un águila, a un hombre de un país lejano. Lo he decidido y haré que suceda. Yo lo planeé y yo lo haré. Bendecimos, como siempre, su santa palabra, que es la que nos edifica y nos orienta. Como decía al principio, este código, tiempos de restauración de todas las cosas, es un código que abarca mucho por aprender, pero lo que nosotros debemos entender es que hay una restauración total que se está dando en todos los sentidos. Como para una pequeña introducción, dice Hechos 3:21, todas las cosas van a ser restauradas a su propósito y a su plan perfecto. Eso es parte de lo que vimos la semana pasada. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que tiene la unción del espíritu de la profecía. Es una iglesia que está llena de esa autoridad, ese poder y esa capacidad revelativa en este tiempo. O sea, hoy más que nunca hay un tiempo donde el Señor está manifestando, revelando cosas extraordinarias a favor de su pueblo. El espíritu de Elías, que es la figura simbólica del espíritu profético, de este espíritu de la profecía, está sobre la iglesia para prepararla, adiestrarla, para traerle a la iglesia la revelación que la iglesia necesita en este tiempo para caminar según el propósito de Dios. Hoy es el tiempo en el que tenemos que ir a la palabra, escudriñarla, buscarla,
Uno de los oficios que la Biblia misma determina y manda a los profetas es el escudriñar, es el averiguar, es el indagar de la palabra de Dios sobre los acontecimientos que están próximos a darse o a acontecer. Entonces es tan importante entender que en este tiempo lo que se va a cumplir es lo que está escrito de la palabra de Dios. Por lo tanto, como lo que está escrito es lo que se va a cumplir, entonces es importante, es menester que la iglesia entienda que necesita escudriñar la palabra, que necesita ahondar, profundizar en los conocimientos que el Dios eterno de gloria está dando o revelando en este tiempo por el espíritu de la profecía, y todo confirmado a través de su palabra. Ahora bien, si nosotros enfocamos un poquito con relación a lo que la Biblia dice acerca de todas estas verdades proféticas que están contenidas en su palabra, en su autoridad suprema. Entonces, si nos enfocamos un poco hacia allá, nosotros vamos a analizar lo que dice la Escritura, capítulo 46, verso 10 de Isaías. Dice, lo por venir desde el principio. O sea, el Señor dice, yo doy conocimientos de lo que ya está escrito, y estoy reafirmando que yo fui el que lo escribí desde el principio. En otras palabras, yo mismo lo escribí, yo mismo lo anuncio, hoy yo mismo lo revelo. O sea, lo que ya se está cumpliendo ahora es lo que el Eterno mismo ya escribió con anticipación a favor de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, la revelación de lo que ya está escrito está a nuestro alcance hoy. Por eso es que tenemos que profundizar en lo que el Señor ha hablado sobre nosotros. Muy bien, dice el verso 10 literalmente, capítulo 46. Yo conté el final desde el comienzo, y mucho antes de que sucediera yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Eso dice en la versión Palabra de Dios para todos. Mi plan se cumplirá. Yo haré todo lo que yo quiero. Lo que el Eterno se propuso hacer desde el principio, hoy el Señor lo va a manifestar sobre cada uno de nosotros. Esto es importante y maravilloso. Ahora, para poder entrar en lo que el Señor quiere y entender los planes de Dios, necesitamos manejar el lenguaje profético. ¿Y qué es el lenguaje profético? El lenguaje profético es hablar conforme a lo que ya está escrito en la profecía más segura. El lenguaje profético es ser guiado, direccionado por el Espíritu de Dios, ser inspirado por el Espíritu de Dios para hablar acerca de Él, utilizándonos a nosotros como sus instrumentos, en este sentido, para transmitir el mensaje. Esto es como cuando uno está ante una montaña donde hay eco o donde se escucha el eco, donde la persona que está allí se para en lo más alto de la montaña y empieza a hablar, y todo lo que habla se replica, o sea, se vuelve a manifestar. Es el lenguaje profético así. Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de su espíritu. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como instrumentos? Repetir, hacer una réplica de lo que Él dice, de lo que Él anuncia, de lo que Él comparte. O sea, anunciarlo a las naciones. Ese es el uso del lenguaje profético. Decirlo tal y cual Él lo ha anunciado, así como en la montaña del eco. Si usted dice una frase en la montaña del eco, se escuchará la misma frase en forma de eco, como una réplica. Si usted dice aleluya, entonces el eco o la montaña responderá a través de ese eco, aleluya, se repetirá de la misma manera. Entonces la función del lenguaje profético es repetir lo que el Eterno dijo, lo que el Eterno habla por su palabra, es anunciar, es declararlo tal y cual Él lo dijo. Es la esencia del llamado de los verdaderos profetas. Hablar por lo que el Eterno dijo, no por presunción.
hablar por lo que salió de la boca del Elohim, no para presumir de que somos los profetas y hablamos de parte de Dios y un sinnúmero de cosas así. No, sino que tenemos que entender el principio, que tenemos que hablar solo lo que el Eterno ha dicho que hablemos. Cualquier otra cosa añadida ya sería una presunción. Por eso el ejemplo de la montaña del eco es un gran ejemplo, porque en esa montaña solo se repetirá o se oirá lo que se anunció. Y todo lo que se anuncia tendrá efectos sobrenaturales y sorprendentes sobre nuestra vida. Por eso es que es importante hoy entender que si va a haber, y se está dando ya, una restauración de todas las cosas de parte del Dios viviente, pues la iglesia tiene que ajustarse a esa renovación o a esa restauración de todas las cosas. Hoy que vivimos en tiempo de pandemias, se anuncia, hay que ajustarse a la nueva normalidad. O sea, el pueblo, las naciones que están afectadas con esta pandemia, tienen que ajustarse a una nueva realidad y tienen que cambiar algunas cosas o situaciones. Cuando entramos en el lenguaje profético, pues tenemos que ajustarnos, tenemos que adaptarnos a ese lenguaje, tenemos que adaptarnos a esa normalidad en el espíritu, a esa revelación por el espíritu. Tenemos que ajustarnos a esa palabra que por el espíritu viene para traer luz a nuestra vida, a nuestro entendimiento, y estar preparado, apercibido para lo que el Señor está anunciando que va a hacer. Como Él dice, Isaías capítulo 46, verso 10, todo lo que yo había anunciado desde el principio, hoy lo estoy haciendo y haré todo lo que yo quiero. O sea, en otras palabras, se hará solo la perfecta voluntad del Señor para este tiempo. Y entonces aquí es donde entra la importancia de que la iglesia tiene que entrar en esa nueva normalidad del Espíritu, en ese nuevo mover del Espíritu, en esa atmósfera del Espíritu, en esa dimensión del Espíritu, en la dimensión del lenguaje del Espíritu de la profecía. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer para entrar en este tiempo o para estar preparados para lo que el Señor tiene para nosotros? Quiero hoy hablar de 6 cosas. Número 1, nosotros tenemos que entender que el amor y el propósito del Padre eterno es el que hoy se va a cumplir. Entonces necesitamos nosotros como iglesia entrar en ese amor perfecto del Padre para poder encajar en el propósito del Padre. Dice Juan capítulo 14, verso 21 de la siguiente manera: el que realmente me ama reconoce mis mandamientos. O sea, el que ama realmente al Señor se fijará en sus palabras, guardará sus palabras, reconocerá sus palabras, y sus palabras nos anuncian su fiel propósito. Entonces, si tú amas a Dios, tendrás que entrar hoy en un tiempo de escudriñar, en un tiempo de conocer, en un tiempo de profundizar en la palabra de Dios como nunca antes lo habías hecho. Es el tiempo de ir, leer, de dedicar tiempo para conocer, para discernir, para poder interpretar por el Espíritu de Dios como guía lo que está escrito o anunciado. Por eso sigue diciendo: el que realmente me ama, el que realmente me ama, reconoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre le amará al que me ame, y yo también le amaré y me mostraré a él. Mire esto: mi Padre le amará, yo también le amaré, dice Yeshua el Rey, y me mostraré, o sea, me revelaré, me manifestaré, le enseñaré. ¿Cómo podemos nosotros entrar en ese tiempo de restauración de todas las cosas? Siendo enseñados, siendo anunciados por la misma palabra de Dios, por su Espíritu. El Espíritu Santo es el que da testimonio de Yeshua. Entonces el Espíritu Santo se revelará, se manifestará, se mostrará a todo aquel que ame al Padre,
que ame el propósito del Padre, que ame el plan perfecto del Padre. Hoy vemos un déficit en la iglesia, y ese déficit de la iglesia está enfocado en la teoría escapista que tiene la iglesia. La iglesia lo que quiere es que Cristo venga y los lleve y los libre de toda situación calamitosa, los libre del sufrimiento, los libre de la tribulación y un sinnúmero de cosas más. Entonces, no está enfocada en cumplir el propósito de Dios, no está enfocada en hacer cumplir la justicia de Dios sobre la tierra como herramienta restauradora del rey. Está enfocada en que quiere irse. Está enfocada que Cristo, ven pronto y llévanos. Ya no quiero sufrir, ya no quiero vivir esta situación. Es terrible lo que se está viviendo en las naciones. Jesucristo, mejor ven y llévanos. Entonces, enfocada en eso, cuando debería estar enfocada en amar al Señor, en reconocer sus palabras, obedecer sus palabras, en caminar conforme a sus palabras, en manifestar la gloria del Padre, la justicia del Padre, la justicia de Yeshua por su Espíritu. Y dice Yeshua, si alguien me ama, será amado por mi Padre. Yo mismo lo amaré y me revelaré, me mostraré. Si tú estás enfocado en amar al Padre, su plan perfecto y su propósito, tienes que decirle al Señor, Señor, muéstrame tu plan perfecto, muéstrame tu propósito eterno, guíame, Señor, revélate a mi vida, muéstrate, como dice Juan capítulo 14, verso 21, muéstrate, revélate a mi vida, que yo pueda entender tu plan perfecto. Y esto sucederá solo sobre aquellos que realmente aman al Padre y están enfocados en cumplir el propósito del Padre, en hacer que lo que está escrito en su palabra se cumpla sobre cada uno de nosotros, porque ese es el mismo propósito del Padre manifestado sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Esto es un asunto de ser entendidos en lo que Dios quiere. En vez de estar pensando, Señor, mejor llévame, ¿por qué no piensas mejor en el propósito por el cual Dios te puso en la tierra? Que es establecer su justicia, es cumplir su plan perfecto. Jesucristo no vendrá hasta que no sea cumplido o manifestado su propósito sobre la tierra, porque este asunto no se trata de ti o de mí en el sentido, Señor, llévanos ya. No, Jesucristo vendrá cuando su plan perfecto se cumple sobre la tierra. ¿Y quiénes son los instrumentos para que ese plan y ese propósito eterno se cumplan? Somos tú, somos yo, es la iglesia en el mundo entero, los renacidos en la sangre del Cordero, en el mundo entero, en todos los continentes de la tierra, los que tenemos que cumplir ese propósito. Así que mejor enfoquémonos en amar al Padre, el propósito del Padre y cumplir su plan perfecto en nuestra vida. Entonces automáticamente la justicia de Dios vendrá, se cumplirá sobre la tierra, el evangelio del reino será anunciado en todas las naciones de la tierra para arrepentimiento, y la justicia del Cristo viviente se manifestará sobre la tierra. La tierra es nuestra asignación. Fuimos puestos sobre la tierra. Desde el principio el Señor puso al hombre sobre la tierra. Salmos capítulo 8 dice que el Señor puso al hombre sobre la tierra para señorear, para gobernar, para que sojuzgue sobre todo lo que fue creado sobre la tierra. Los mansos heredarán la tierra. El sermón del monte lo anuncia de esa manera, Mateo capítulo 5, por boca o labios de Jesucristo. Y así sucesivamente hay muchos pasajes bíblicos donde el Señor dice que hay una asignación en la tierra que cumplir, y esa asignación es parte del propósito de Dios establecido para nosotros como iglesia. Esto es glorioso. Número 2, cambio de mentalidad, pensamiento y lenguaje. La iglesia, tiene que cambiar su mentalidad, tiene que cambiar sus pensamientos. Al cambiar la mentalidad, al cambiar sus pensamientos, empezará a hablar un lenguaje diferente. Cuando las Escrituras dicen, a través del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, que nosotros tenemos la mente de Cristo, quiere decir que si tenemos la mente de Cristo, lo que va a haber en nuestro pensamiento es cumplir el propósito del Padre, es hablar como Él hablaba, es dirigirnos como Él se dirigía, vivir como Él vivía. Tenemos
el pensamiento de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras ideas serán enfocadas en la revelación del reino de Dios, que es manifestada sobre cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para manifestar la mente de Cristo. Manifestar la mente de Cristo es cumplir el propósito del Padre. Es hacer lo que el Padre dice, lo que el Padre quiere, lo que ya estableció en su palabra para nosotros. Dice, somos instruidos. Ahí mismo en el capítulo 2 de 1 Corintios, Pablo habla, dice, somos instruidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos instruye, es el que ha sido asignado a la iglesia. Espíritu de la profecía, que da testimonio del eterno Yahweh, que da testimonio del eterno Yeshua, da testimonio de Jesucristo, de Yeshua el Rey, Señor y Rey de todos los tiempos, de los cielos y de la tierra, da testimonio. Entonces, nuestra mente tiene que estar conectada a la mente del Señor. Nuestros pensamientos tienen que estar conectados a los pensamientos de Dios. Bien dijo Isaías que los pensamientos del hombre son tan diminutos en relación a lo grande, a lo inmenso, a lo infinito de los pensamientos eternos del Padre. Entonces, estar enfocado en la mente de Cristo, estar enfocado en los pensamientos del Padre, es que nosotros mismos miremos como Él mira y hagamos como Él hace, hablemos como Él habla, que tengamos la revelación de su conocimiento, de su plan, de sus pensamientos y sus ideas grandes, soberanas, sobrenaturales, infinitas, que haya en nosotros el sentir que hubo en Yeshua, que vivamos conforme al propósito de Yeshua, como Él mismo vivió. Él dijo que Él estaba en la tierra para atender los negocios de su Padre. Recuerde, tenía 12 años, fue presentado al templo. En 3 días, dice, se perdió, pero en realidad no es que se perdió. Para mí, los que se extraviaron en ese momento fueron los padres, porque Él estaba en el lugar donde había sido asignado por el Padre Eterno para hacer. Él estaba hablando lo que tenía que hablar del reino. Él estaba en los asuntos y en los negocios del Padre. Tener la mente de Cristo es estar en los asuntos y negocios del Padre. Y el asunto y los negocios del Padre es en la administración de su reino que Él nos ha dado sobre la tierra para administrar, para sojuzgar, para anunciar como herramientas de su reino todo lo que el reino de Dios trae, ha puesto, ha manifestado sobre la tierra, sobre este tiempo y sobre todo el tiempo de vida que nosotros tengamos aquí. Entonces, tener la mente de Cristo es estar en los negocios de nuestro Padre Celestial, es atender sus negocios, es centrarnos en sus negocios. Su negocio es su palabra, su negocio es su reino, su negocio es su propósito, su negocio es su plan perfecto. Y la iglesia hoy necesita entrar en esos negocios del Padre. La gente está preocupada por la pandemia, enfocada en el asunto natural, en la pandemia. ¿Qué sucederá? Informaciones, desinformaciones. La Organización Mundial de la Salud dice una cosa, médicos especialistas en el mundo dicen otra, los COE nacionales dicen una cosa, están enfocados en situaciones naturales, están enfocados en lo natural, en los problemas de la vida, en las situaciones diarias, en el enfoque, en los afanes de la vida. Así como Marta, enfocado en los quehaceres, en los afanes naturales de la vida. Pero María estaba enfocada en Él, enfocada en Yeshua, en el plan, en el propósito, en su palabra, en lo que Él estaba trayendo, en lo que Él estaba transmitiendo. La iglesia hoy necesita cambiar su mentalidad y entender que es la herramienta. Eres la persona que Dios va a utilizar. Eres la persona que va a utilizar en cada lugar en donde estemos, en cada lugar donde vivamos, allí establecer su reino, manifestar su reino, manifestar su poder, su autoridad, manifestar sus conocimientos eternos, su palabra, hablar por el espíritu de la profecía, conforme a lo que el Eterno quiere de cada uno de nosotros. Por eso es que la iglesia necesita despertar, alinearse a lo que el Señor quiere. Y eso requiere un cambio de mentalidad.
Ya no enfocarse en lo natural, ya no enfocarse en el mañana, qué acontecerá, qué sucederá, sino enfocarse en el plan perfecto de Dios. Y allí es donde tiene que escudriñar, ahí es donde tiene que leer, instruirse por la palabra. Allí es donde tiene que ser guiado por el Espíritu, instruido por el Espíritu, para que nuestra mente sea una manifestadora de los conocimientos del Cristo viviente que está dentro de nosotros, que nos habita, y que por el Espíritu de la profecía manifiesta la revelación o el testimonio de Yeshua en nosotros y de ese conocimiento profundo que está en Yeshua. Muy bien. Dice 1 de Samuel capítulo 10 verso 6 con relación al cambio de mentalidad. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente y empezarás a profetizar como ellos. Este pasaje habla de la historia en que estaba una compañía de profetas y el rey Saúl fue hacia donde estaba esa compañía de profetas y bajo la inspiración del espíritu de la profecía, el rey Saúl empezó a profetizar. Pero mire la clave de este versículo 6 de 1 de Samuel capítulo 10. Esta es la clave. ¿Qué es lo que produjo esa unción profética? Esa manifestación de la compañía de los profetas que estaban allí, esa atmósfera profética, esa dimensión profética. ¿Qué es lo que provocó proféticamente? Lo que está escrito dice: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente y empezarás a profetizar como ellos. Yo hoy declaro que el Espíritu del Señor está sobre ti. Declaro que el Espíritu del Señor está sobre tu vida con gran poder y empezará a ocurrir un cambio transformador en tu vida. Serás una persona diferente conforme al propósito y al plan divino del Señor y empezarás a hablar lenguaje profético, empezarás a hablar conforme el lenguaje del espíritu de la profecía, empezarás a hablar conforme el lenguaje que el Señor estableció desde su principio, desde su eternidad, en su palabra para la humanidad entera. Empezarás a hablar y a profetizar, dijo el Espíritu, sobre la vida de Saúl. Empezarás a hablar y a profetizar como hablan y profetizan la compañía de los profetas. Esto es glorioso, extraordinario. Yo declaro y decreto por la palabra que el Espíritu del Señor está sobre ti, que la unción del Santo está sobre tu vida, que la unción del Espíritu de la profecía está sobre tu vida, que trae un cambio de mentalidad, que trae un cambio de pensamiento, que trae un cambio de ideas para ajustar y alinear tu corazón, tus pensamientos al conocimiento eterno de nuestro Dios, a la palabra profética más segura, que es la palabra que está escrita, que salió de la boca del Elohim, del Eterno, y empezarás a hablar, porque profetizar es hablar en el lenguaje del espíritu de la profecía. Profetizar es proclamar conforme a la palabra escrita de nuestro Dios, hacer una declaración conforme a lo que está escrito. Es lo que acabo de hacer yo, profetizar sobre ti. ¿Qué estoy profetizando? Profetizo lo que está escrito. 1 de Samuel capítulo 10 verso 6 sobre ti. Profetizo que el Espíritu del Señor viene sobre ti con gran poder y ocurrirá un cambio en ti, un cambio de mentalidad. Serás una persona diferente y empezarás a hablar conforme al Espíritu del Dios viviente quiere que tú hables. Aleluya, recíbela. Recibe la palabra profética, porque cuando un profeta habla, está activando una palabra escrita. Yo estoy como profeta activando esta palabra escrita en 1 de Samuel capítulo 10 verso 6, que dice que el Espíritu de Dios está sobre ti con gran poder, con autoridad, y va a obrar un cambio
una transformación gloriosa, porque está restaurando cosas del reino de Dios sobre tu vida. Está activando, está despertando, está dando vida a la visión y el propósito del reino de Dios en ti. Aleluya. Glorioso, recibano allí donde usted está. Número 3. Para poder entrar en estos cambios transformadores y restauradores del espíritu de la profecía, tenemos que empezar a hablar el lenguaje profético. Y para poder hablar el lenguaje profético se requiere de una conexión con el Espíritu Santo, que es el espíritu de la profecía. Una conexión gloriosa, una conexión que nos lleve a dimensiones del conocimiento del Dios viviente. Como dice Isaías 11, que el Cristo viviente gobernará con espíritu de sabiduría, con espíritu de ciencia, con espíritu de consejo de Dios, del reino de Dios y de su palabra. Como dice un pasaje bíblico también, que habla de, en Lucas 1:17, porque ya me acordé, que habla de que el Eterno volverá el corazón de los rebeldes al consejo pleno de su palabra, al consejo completo de su palabra. Entonces, hacia allá nos lleva. Para poder nosotros hablar lenguaje profético o bajo la inspiración del espíritu de la profecía, necesitamos la unción, la administración, la dirección, la guía del Espíritu Santo de Dios, que es el asignado, como el que da testimonio de Yeshua y del Padre, del propósito del Padre en la tierra. Entonces necesitamos estar conectados, necesitamos estar ligados, necesitamos interceder bajo la directriz del Espíritu, hablar bajo la instrucción del Espíritu, hablar, profetizar, declarar por la palabra conforme a lo que el Espíritu Santo nos inspira, nos habla. Dice Revelaciones capítulo 22, verso 6. Entonces, me dijo el ángel: estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor, Yeshua, que es Dios de los profetas y de sus espíritus, o sea, el eterno Cristo Yeshua, Él es el Señor y Dios que está sobre todos los profetas, o sea, Él es el profeta de los profetas, Él es el Señor de los profetas, y Él es el Señor del espíritu de la profecía. Por eso dice claramente, el Señor, que es Dios de los profetas y sus espíritus, o sea, es Dios de los profetas, el Señor de los profetas, y envió al Espíritu Santo, que es el espíritu de la profecía, una manifestación de la tarea del Espíritu de Dios, la manifiesta sobre los profetas o sobre sus siervos, sobre su iglesia en este tiempo glorioso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una unción que opera en ellos para cumplir los propósitos del Padre. El espíritu de la profecía es una unción que está operando en nosotros y que está cumpliendo el propósito profético del Padre sobre tu vida y sobre mi vida. Necesitamos una conexión, estar ligados, unidos al espíritu de la profecía. Número 4. Necesitamos manifestar un perfil que tiene que ver con el carácter de Yeshua. Todos los hombres llamados por Dios necesitaban mostrar un perfil. David, un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, ¿cuál era el perfil que demandaba el Señor de David? Que sea un hombre conforme al corazón de Dios. Glorioso, si se da cuenta. Elías, pregonero de justicia. ¿Qué era lo que pregonaba Elías? Justicia. Entonces, cuando Dios llama a una persona, siempre va a haber una manifestación del carácter de Yeshua sobre la vida de esa persona. Entonces, necesitamos manifestar el carácter de Yeshua. Necesitamos presentar en nuestro perfil como
siervo de Dios, como instrumento de Dios, como herramienta de Dios, el carácter de Yeshua. Cuando es anunciado Juan el Bautista, si usted lee capítulo 1 del libro de Lucas, usted se va a dar cuenta que hay características específicas sobre Juan el Bautista. La misma unción, el mismo espíritu de Elías estaba manifestado. Esa unción profética, ese poder profético que se vio en Elías, estaba manifestado ahora en Juan. Entonces estamos hablando pregonero de justicia. Tienes que preparar el camino, tienes que enderezar las sendas torcidas, tienes que preparar el camino del Señor, llamar a la justicia, llamar a la integridad, llamar a lo verdadero. ¿Se da cuenta que hay perfiles? Entonces él mismo se le dio: no comerás todo lo que el mundo o lo natural o en lo natural se come. Comerás langosta, comerás miel. Perfiles, son perfiles. Ahora, ¿qué significa esto de langostas y qué significa esto de miel? Miren, esto significa justicia, ¿sí? Y significa, en el sentido de la miel, palabra profética revelada, espíritu de la profecía. Es lo que significa. O sea, tu carácter, tu perfil será hombre justo y un hombre ligado al espíritu de la profecía, dirigido por el espíritu de la profecía. Un perfil. El Señor desea de su iglesia que vive en justicia y que hable conforme al espíritu de la profecía, conforme a la instrucción del espíritu profético. O sea, en este tiempo el Señor está llamando a la gente a hablar de esa manera. Que la iglesia o los siervos de Dios dejen de levantar sus propios reinos para enfocarse en cumplir el propósito del reino de Dios sobre las naciones de la tierra. Son perfiles. El Señor busca gente que presente perfiles, características, que presente el carácter de Yeshua, que presente el enfoque de Yeshua, que se dedique a cumplir el plan y el diseño, el propósito del Dios viviente a través de Yeshua, tal como Él lo cumplió en todo el tiempo que estuvo en la tierra. Ese es el deseo de Dios, ese es el enfoque del Señor. Y hacia allá la iglesia de hoy más que nunca, la iglesia de hoy tiene que empezar a caminar según ese perfil. Esto es glorioso. Dice Mateo capítulo 20, versos 25 al 25. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, dice Yeshua, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros sea vuestro siervo. Aquí habla de un perfil. Cuando se habla del perfil de Jesús, Mateo 11, 25, 26, 27, habla de que Él era manso y humilde de corazón. Y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí habla de que no debe haber enseñoramientos, no debe haber enorgullecimientos, arrogancia, no debe haber altivez en el corazón, sino que debemos mostrar la mansedumbre y la humildad, el amor del Dios viviente, el yugo de amor y justicia que habla el profeta Zacarías. Cuando Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros, el profeta Zacarías estaba anunciando que los dos yugos que el Señor pone sobre la vida de la iglesia es amor y justicia. O sea, amor, manifestar la bondad del Dios viviente, amar sus propósitos, su plan perfecto, lo que dije al principio, y su justicia. El carácter, el perfil que tenía Juan el Bautista: comerás langostas y miel. La miel significa la palabra profética revelada en un sentido de rey. El espíritu de la profecía manifestado. Esto es glorioso y hay que saberlo entender. Número 5. Hay que moverse en atmósferas de adoración profética. Hoy la iglesia tiene que ministrar la presencia de Dios a través de la adoración.
Tenemos que mostrarnos, movernos en ese nivel de adoración profética. Y la adoración profética lo que tiene que ver es con la exaltación de Yeshua, su nombre, su poder, su autoridad, conforme está escrito. Por eso es que la adoración es en espíritu y en verdad. En espíritu porque es inspirada por el Espíritu Santo, el espíritu de la profecía, y en verdad porque manifestamos el lenguaje profético. Entonces empezamos a profetizar: Alfa y Omega, principio y fin, soberano de reyes, verbo de vida hecho carne, y estamos exaltando al que vive. Tu trono, trono de justicia, trono de equidad, y estamos exaltando al rey que vive, trono de justicia, pero estamos diciendo también que, o profetizando, predicando, que su reino es un reino de justicia. Entonces empezamos a tener una adoración profética extraordinaria conforme a la palabra de Dios a favor de nuestro rey, y empezamos a profetizar el poder, la autoridad, la soberanía, el propósito, el plan. Lo profetizamos y lo empezamos a cantar. Empezamos a expresar adoración, alabanza a nuestro rey, y en cánticos espontáneos, en cánticos proféticos, en cánticos nuevos, en cánticos de revelación, en cánticos de inspiración, empezamos a hablar y adorar al rey que vive para siempre. La iglesia hoy tiene que ser una iglesia conocida como adoradora. Tiene que levantarse en adoración profética, en adoración bajo la revelación del Espíritu. La iglesia tiene que sacar el cántico de guerra, el cántico de intercesión, el cántico de clamor, la palabra cantada, la palabra expresada en un cántico profético, en un cántico de guerra, como el Señor lo anunció desde el principio. Ya hablé acerca de cómo para el pueblo judío, ellos, para poder recitar la palabra o para leer la Torá, enseñan que la mejor forma de hacerlo, de manifestarlo, porque es el mandato de Dios, es hacerlo en forma cantada. O sea, recitas la palabra en canción. Eso es adoración profética. Es repetir la palabra en adoración. Principio y fin, verbo de vida, testigo fiel y verdadero, soberano de los reyes, rey de los reyes, señor de los señores, el rey y señor de los profetas y del espíritu de la profecía que se mueve en los profetas. Él es el que sabe, Él es el que tiene el conocimiento total y profundo, y empezamos a adorarlo. Dios omnipotente, omnisciente, inmortal, invisible, soberano, único, sabio Dios, y empezamos a adorarlo. Y continuamos adorándolo, expresando por la palabra lo que la palabra de Dios dice acerca de Él. Padre, grande es tu nombre, y tu palabra dice: adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, adorar a Jehová en la dimensión, en el tamaño, en la grandeza de su gran nombre. Entonces empezamos a darle a Dios la adoración profética basada en su gran nombre, y proclamamos su gran nombre, el nombre de Jehová, el nombre de Yahweh Elohim, el nombre de Yeshua HaMashiach, su gran nombre, Adonai, Hashem, Eloheinu, su gran nombre lo empezamos a cantar y a declarar. Tiene poder, tiene autoridad, grande es tu nombre, grande es tu poder, reconocido en todas las naciones de la tierra. Y adoramos al Señor de una manera diferente, de una manera profética, hablando, anunciando, profetizando, declarando a las naciones que Jehová nuestro Dios reina, anunciando a las naciones que Él es el Rey y Señor de todas las naciones de la tierra. Y soltamos el cántico profético bajo la instrucción del espíritu de la profecía. Esto es glorioso. Yo ahí declaro, ahí donde tú estás, yo declaro que viene un despertar del espíritu de la profecía para que puedas adorar bajo la unción del espíritu de la profecía. Que tu adoración sea una adoración inspirada por el espíritu de la profecía. Aleluya. Allí donde tú estás, que seas lleno del espíritu profético para que adores en el lenguaje de espíritu de la profecía, en ese lenguaje, y puedas exaltar el nombre del Señor, la gloria de su gran nombre, su poder, su autoridad.
lo que Él puede hacer. Él es tu sanador. Proclama la profecía, proclama lo que está escrito en adoración. Él es mi sanador. Echó a la mar al caballo y al jinete. Él es mi redentor. Él es mi vida. Él es el viviente que vive. Él es mi sanador. Él es mi proveedor. Y empiezas a declarar y a cantar para el Señor. Hay que moverse en atmósferas de adoración profética en este tiempo. Tu alabanza no puede ser la misma. Tu alabanza no puede ser que estás herido, que estás cansado, que estás enfermo, que estás dolido. Tu alabanza no puede ser esa. Tu canción no es canción de lamentación. Tu canción no es una endecha donde manifiesta la tristeza de tu corazón, cómo estás triste. Cuando el mismo cántico dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Jesucristo. Entonces, el mismo cántico lo expresa. Necesitamos expresar la alegría, la adoración, el poder, la autoridad. Declara el poder, la soberanía de Yeshua. Declara el poder, la soberanía de Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios. Declara su poder supremo, su amor infinito y en cántico profético. Esto es definitivamente extraordinario y glorioso. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 10, verso 5. Ya habíamos leído el verso 6, pero mire lo que dice el verso 5. Luego irás a Gibea, Elohim, así es un nombre de una ciudad o de un lugar, donde se encuentra un fortín filisteo. Cuando llegues, dice, saldrá. Estas fueron las instrucciones que se le dio a el rey Saúl para ir a buscar a la compañía de él. Dice, cuando llegues, saldrá a recibirte un grupo de profetas del lugar de la adoración. Aleluya, si te das cuenta. ¿Dónde estaba el grupo de profetas? Estaban en el lugar de la adoración. Dice, vendrán profetizando, tocando arpas, panderetas, flautas y liras. Aleluya, esto es glorioso, extraordinario, soberano, supremo, sobrenatural. Saldrás a recibirte un grupo de profetas que salen del lugar de la adoración. Los profetas, para poder ser instruidos por el espíritu de la profecía, tienen que estar sumergidos en atmósferas de adoración. Así como dice Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 15, cuando Eliseo solicita la ayuda de un tañedor, un arpista. Un tañedor es un arpista, alguien que entona arpas, alguien que crea o construye y entona arpas, alguien que conoce el instrumento y conoce el significado del instrumento. Tengo un libro que estoy en proceso de escribir. Bueno, ya gran parte de ese libro ya está escrito prácticamente. Y ahí hablo de la revelación o de lo que significa cada uno de los instrumentos o musicales. ¿Cuál es el significado espiritual y profético que contiene cada uno de los instrumentos musicales? Y mire lo que dice aquí. Aquí dice, saldrá a recibirte un grupo de profetas del lugar de adoración. Vendrán profetizando, tocando arpas, panderetas, flautas y liras. Y mira lo que significa, brevemente te lo voy a decir, lo que significan las arpas. Las arpas significan el instrumento de adoración profética, donde los de vestiduras blancas que habla Apocalipsis, de toda lengua, reino, nación, tienen arpas en sus manos y profetizan, cantan un cántico profético que solo ellos conocen. Entonces es el instrumento profético que habla de el espíritu de la profecía, o sea, la adoración profética. Esto es glorioso. Los panderos son instrumentos de percusión que significan guerra, celebración de la guerra. María, la hermana de Aarón, y todas las mujeres, dice que estaban allí, tomaron panderos y celebraron después de haber cruzado el Mar Rojo. Tomaron panderos y empezaron a cantar el cántico de guerra, el cántico profético.
el cántico de adoración de guerra profética o adoración y guerra profética, y empezaron a sonar los panderos y a hacer ruidos de percusión y cantaron. Todo lo que tiene que ver con instrumentos de percusión son armas de guerra, instrumentos de guerra. Los tambores son instrumentos de guerra. Los ejércitos antiguos, más que todo lo que se veían en los Estados Unidos, en esas películas antiguas, donde ellos iban en los ejércitos con todo su batallón y iban los de la batería ahí tocando el tambor, porque es el instrumento de la guerra, es el instrumento que anuncia la victoria. Entonces estamos hablando de adoración profética, te lleva a la guerra profética. Flautas y liras son instrumentos musicales que traen sanidad al alma. Entonces, proféticamente, le leo rapidito, quiere decir, los profetas vienen del lugar de la adoración, vendrán profetizando, adoración profética, declarando la palabra de Dios, declarando el poder sobrenatural de Dios para vencer en la batalla, en la guerra espiritual, y trayendo sanidad a las naciones de la tierra. Allí están, profetizando con arpas, panderetas, flautas y liras. La palabra profética anuncia la derrota de las tinieblas y la sanidad de la tierra. Otra forma de interpretar. La alabanza profética anuncia el poder del reino de Dios y la sanidad del hombre y de la tierra. Aleluya. Esto es glorioso. Número 6, para concluir. Hay que moverse bajo las alas del Espíritu. Esto quiere decir dirección, instrucción, compromiso, aprender a vivir en él. En el libro de Revelaciones, capítulo 12, verso 14, dice: y se le dieron a la mujer, símbolo de la iglesia, las dos alas del gran águila, para que volase delante de la serpiente al lugar de la serpiente, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Aquí hay una revelación profética extraordinaria y profunda. Hay que movernos bajo la instrucción de las alas del Espíritu de Dios. Número 1, la mujer es símbolo de la iglesia. La iglesia, la mujer está embarazada, tiene al Cristo viviente, a Yeshua, dentro de su vientre, de su matriz, en su espíritu. En otras palabras, la iglesia está llena del espíritu de Yeshua, que es el mismo espíritu de la profecía y que es la manifestación del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Se le dio las dos alas del gran águila. El águila es símbolo de la unción profética. El águila es símbolo de la unción profética. Entonces dice, se le dio la unción del gran águila. Se le dio la unción profética para moverse. El espíritu de la profecía, que es manifestado por el Espíritu Santo de Dios en este tiempo para movernos y volar en esas alas. Ahora dice, con esas alas voló a su lugar. La palabra lugar significa en este caso su asignación. En el lugar, en cada uno de los lugares donde estamos, cumplir el propósito. Eso es lo que significa. Nos llevó a un lugar donde vamos a cumplir su propósito. En otras palabras, nos está diciendo hoy, el Espíritu de Dios, si aprendemos a volar en las dos grandes alas del gran águila, entonces cumpliremos bajo la dimensión, bajo la atmósfera, bajo la unción del Espíritu de Dios, en el lugar de nuestra asignación, conforme a todo lo que el Señor hizo ya o estableció para nosotros. Allí cumpliremos todo lo que el Señor ha establecido. Dice más: seremos sustentados por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí hay una interpretación generalmente que se le da que no es adecuada, que habla de 3 años y medio. No es la interpretación correcta. Un tiempo habla de un tiempo indefinido, que puede ser muchos años. Y un tiempo en este sentido significa un acontecer del cumplimiento del propósito de Dios. Tiempos significa ciertas etapas
evolutivas del cumplimiento de ese propósito. Un tiempo quiere decir el propósito del Señor que se está cumpliendo para este tiempo. Tiempos, en este caso, significan los procesos evolutivos, las etapas en las que se está cumpliendo lo que el Señor ha asignado o determinado. Por eso significaría en este sentido el cumplimiento de lo que ya está escrito por el Eterno en su santa palabra. Significa eso. Significa un proceso en el cual el Señor está haciendo algo, está cumpliendo un tiempo en su asignación eterna y que está manifestando procesos que significan tiempos o etapas evolutivas del cumplimiento de ese tiempo, de ese plan perfecto, de ese propósito del Eterno. La iglesia tiene que aprender a caminar, a moverse para cumplir el propósito eterno del Dios viviente. Esa es nuestra asignación, no es más. Ese es el propósito eterno del Dios viviente para nosotros. No hay más. Nosotros tenemos que entrar. Hoy es importante que nos alineemos, que ingresemos, que despertemos a la visión de lo que la palabra del Señor nos anuncia, de lo que el espíritu de la profecía nos anuncia acerca de la restauración de todas las cosas. El Señor quiere que nosotros nos alineemos a su plan porque somos sus herramientas y empecemos a hablar, a declarar, a decretar, a decir. Empecemos a hablar, empecemos a tener una mentalidad para cumplir el propósito del Padre en nuestra vida. Esto es glorioso, esto es extraordinario, realmente maravilloso. Y ese es el llamado que el Señor quiere, no solo para nosotros, linaje del Rey, sino para todas las iglesias en cada nación de la tierra. Es el plan del Señor para nuestra vida. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Vamos a orar al Rey. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Tú nos has puesto, Señor, para cumplir tu plan y propósito eterno. Por lo tanto, eso es lo que se hará. Eso es lo que acontecerá sobre nuestra vida, sobre la iglesia. Hoy decreto, Señor, que los ojos de tu pueblo, los oídos de tu pueblo se abrirán, la boca de tu pueblo se abrirá, el corazón de tu pueblo se abrirá, la mente de tu pueblo se abrirá. Los conocimientos y secretos profundos de tu reino serán manifestados, Señor, a nuestra vida de una manera gloriosa y extraordinaria. Serán manifestados poderosamente, Rey del cielo, en este tiempo sobre tu pueblo, tu iglesia. Declaro un despertar, una manifestación sobrenatural y poderosa del espíritu de la profecía sobre nosotros, para entender tu palabra, para enfocarnos en tu palabra, para escudriñar tu palabra, para ir a los secretos más profundos de tu palabra, para descubrir lo que está escondido en tu palabra, para descubrir tu plan y tu propósito, para ser alertados, alineados y caminar en ese plan, en ese propósito eterno. Yo declaro, Señor, que como iglesia, linaje del Rey, nos levantamos, Señor, para cumplir la asignación entregada para nuestra vida, para ser instrumentos de restauración, para ser instrumentos de edificación, para ser instrumentos de manifestación de tu poder y de tu autoridad sobrenatural, gloriosa y soberana sobre nuestra vida. Declaro, Señor, que somos testigos fieles, presenciales de tu poder, de tu autoridad. La iglesia hoy se levanta a ser testigo fiel, testigo presencial de tu autoridad, de tu poder, de tu soberanía. Se prepara para ver los testimonios de sanidad, de liberación, de vida, de restauración, de edificación, de cumplimiento más extraordinarios, Señor, en el tiempo que tú ya determinaste sobre nosotros, Rey del cielo, Rey de la tierra, soberano de soberanos, Rey de los reyes y Señor. La iglesia se levanta para ver, Señor, el fiel cumplimiento de tu propósito eterno. Y allí, Señor, donde hay enfermedad, esa enfermedad es destruida
y por el dedo del Elohim es quebrantada esa enfermedad y viene sanidad, restauración y la vida del viviente sobre cada cuerpo, sobre el alma afligida. Viene sanidad, ungüento santo sobre el alma afligida para traer sanidad al corazón de la tierra. Viene profetizando como profeta con arpas, con panderos, con tamboriles, con liras, con flautas, para traer sanidad a la tierra, para traer sanidad al alma y al espíritu, para traer vida a todo el ser integral, para traer la vida del Dios viviente. Declaramos, Señor, por la palabra profética más segura, la que está escrita, un tiempo de restauración y de vida, un tiempo de toque de sonidos de arpas, un tiempo de toques y sonidos de trompetas, de tamboriles, en el nombre de Jesús, un tiempo de flautas, un tiempo de liras, un tiempo de sanidad para las naciones de la tierra, un tiempo de sanidad para el corazón, para el alma y el espíritu del ser humano, un tiempo de la manifestación de la vida del viviente sobre cada ser humano. Declaro por su palabra un derramar de su aceite fresco y glorioso. Aleluya. Hoy en el altar continental, en la compañía de profetas del altar continental, una de las profetas tuvo una visión gloriosa y en esa visión veía un gran cántaro que derramaba oro líquido y hablaba de adoración y hablaba de algunas cosas que relacionadas con un perfume santo, un amor nuevo, renaciente entre la iglesia y Yeshua. El Señor derramando su amor, el Señor derramando un ungüento santo, el Señor derramando su grato perfume, haciendo una manifestación gloriosa o derramando una manifestación gloriosa de sus conocimientos, de su amor, de su justicia. Algo glorioso y extraordinario de parte del Señor. Y eso es lo que hoy el Señor está haciendo. Así que el Señor está derramando su perfume, está derramando su gloria y toda la tierra será llena del conocimiento, de la gloria del Dios viviente. Glorioso y extraordinario. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y tú tienes que ser alguien que sea testigo presencial de aquello. Tú tienes que ser el instrumento donde el Señor derrama de su gloria, de sus conocimientos, de su amor perfecto, de su revelación, para llenar toda la tierra del conocimiento de la gloria del Dios viviente. Aleluya. Yo te bendigo, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo todo tu ser. Declaro que todo lo que el Eterno asignó para este tiempo sobre tu vida se cumple ahora. Gracias, Rey del Cielo. A ti, Señor, sea siempre la gloria, la honra, el poder y la autoridad por los siglos. Amén y amén. Si tú todavía no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento de hacerlo. Repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesucristo, me acerco a ti pidiéndote perdón por todos mis pecados. Yo hoy declaro, Señor, con mi boca que tú eres el Señor y Dios, mi Rey y mi Salvador, y creo con mi corazón de que tienes el poder y la autoridad para salvarme, para liberarme, para redimirme y darme una nueva vida contigo. Señor, hoy declaro con mi boca y creo con mi corazón que tú eres Señor y Dios. Mi corazón se abre, Señor, para amarte, para obedecerte y vivir para ti. Así sea sellado. Que tu plan perfecto, Señor, se cumpla en mí. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén y amén. Aleluya. Te bendigo desde esta plataforma. Bendigo tu vida. Bendigo tu casa, a todos aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Declaro que la manifestación gloriosa y sobrenatural de su Espíritu está sobre ti. Bendigo a todos los que pueden ver y oír este mensaje y declaro que la palabra anunciada se cumple sobre tu vida. Si tú quieres seguir recibiendo más mensajes, suscríbete a nuestro canal en YouTube, toca la campana de notificaciones para que cada vez que se suba un nuevo mensaje te pueda llegar a ti. Si quieres o necesitas
comunicarte con nosotros. Ahí aparecerán números telefónicos en la pantalla, aparecerán Facebook, correo electrónico para que tú puedas contactarte con nosotros si necesitas consejería espiritual, psicológica, familiar. Estamos para servirte con las herramientas que el Señor nos ha entregado, con la gracia que el Señor ha puesto sobre nosotros como Ministerio Linaje del Rey, para poder ayudarte en lo que el Señor nos dé a favor tuyo. Te bendecimos y declaramos que la gracia del Señor en este tiempo es impartida sobre tu vida de una manera gloriosa y extraordinaria. Desde la ciudad de Puerto Viejo, Ministerio Linaje del Rey, manifestando la gloria visible del Señor viviente, se despide el profeta Rubén Zambrano. Dios te bendiga hoy, siempre. Gracias, mi Señor, Rey Yeshua, por todo. Bendiciones para ti.